Lo que estás a punto de ver ocurrió en Quito en 1997 y durante años permaneció en silencio, un archivo olvidado guardado en las bóvedas de la memoria militar, donde la historia parece hablar desde las sombras. Ese día, el ejército del Ecuador condecoró al general Augusto Pinochet, un hombre señalado por miles de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Las cámaras registraron sonrisas, saludos, himnos y detrás de ellos una presencia que aún estremece. Este documento nunca antes ha visto en su extensión original la luz. Revela un capítulo que el país prefirió olvidar. Hoy lo abrimos, el día en que la muerte fue invitada a la escuela militar. Esto ocurría un 2 de diciembre de 1997. Estamos hablando de las instalaciones de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, y llegaba como héroe, un mensajero de la muerte. Después, el alto mando del ejército al frente, el general César Durán Abad. Y se les y se les ocurría cantar el homenaje a nuestra bandera, a nuestra canción patria, nuestras alegorías, frente a semejante personaje. 2 de diciembre de 1996. La nube de tragedia no es eterna, pues. No es eterna, pero para este personaje como Augusto Pinochet, a esa fecha, el 2 de diciembre de 1997, seguía pues campante como comandante en jefe del ejército, solo 3 meses antes de ser designado senador vitalicio y menos de un año antes de ser detenido en Londres en octubre del 98 por el juez Baltasar Garzón en Reino Unido. ¿Acusado de qué? Según los informes RETI del 91, de 2.280 víctimas entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según el informe Valech de 2004-2005.
27.255 víctimas de prisión política y tortura. Qué sombrío momento para cantarle nuestras más gloriosas canciones cívicas a este personaje. ¿Por qué? Todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas ahí presentes. Y miren ustedes, ahí está el momento en que le otorgan la condecoración. Ya vamos a aclarar esto de la condecoración. Tenemos entendido que es la condecoración, una de las más altas, la Vencedores de Tarqui. Pero todavía hay algunas dudas, todo se aclara en el discurso. Este evento se dio en 1997 a propósito de una conferencia de ejércitos americanos que se dio en Salinas, apetencias por Pinochet y su doctrina. ¿Por qué? Un dictador militar sanguinario con su país era santificado en Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué? Los discursos nos van a revelar algunas dudas. Sin embargo, nada justifica que un país y sus funcionarios públicos que representan a nuestras Fuerzas Armadas otorguen condecoraciones a un embajador de la muerte. Eso ocurrió. Hoy constituye un alto honor. Vamos a los discursos. Van a escuchar primero al comandante general del ejército en aquel entonces, César Durán Abad, y la amalgama de elogios para beneplácito de Pinochet. Eso es nuestro ejército. Para la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, contar con la presencia en nuestro país del señor Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército de Chile, hermana República, y también de su comitiva especial, quienes en fraternal visita nos brindan la oportunidad de tenerlos como huéspedes de esta ciudad históricamente milenaria, enlazada con el ingenio de hombres ilustres y con la resonancia universal de sus gestas heroicas que se impregnan por toda la geografía de América y del mundo, por ser la gestora de la epopeya emancipadora de América a través de las jornadas del 10 de agosto y del 24 de mayo, en donde, con festones de gloria y gallardas prestancias de generosidad, arriaron las banderas republicanas a pesar del macizo coraje español. Comienza hablando de las gestas libertarias de Quito del 10 de agosto de 1809, del 24 de mayo de 1822. Totalmente desentonado, solemne, exaltando la figura de Pinochet como símbolo de profesionalismo militar. Un dictador que tenía casi 3.000 víctimas a cuestas. Y vamos a escucharlo hablar de su paso por Ecuador en los años 50 como profesor de la Academia de Guerra. Ese era el gran nexo que los unía. El paso de Pinochet por Ecuador en los años 50 como profesor de la Academia de Guerra. Dios mío, ¿qué les enseñó a nuestros jóvenes militares?
y destaca la mística de servicio y lo llama ejemplo para las Fuerzas Armadas. ¿En qué momento? Quienes hemos tenido el honor de conocer y compartir con el señor Capitán General Augusto Pinochet Ugarte a través de algunos años, y quienes han disfrutado de su cordial amistad y de su sobrada experiencia profesional, apreciarán los méritos que lo hacen acreedor, más allá de su condición de comandante en jefe del Ejército de Chile, para ostentar sobre su pecho la presea Vencedores de Tarqui. Le estaban imponiendo la presea Vencedores de Tarqui a nombre del pueblo ecuatoriano, a un represor del pueblo chileno. Y ahí es cuando ustedes se preguntan en qué momento los polos se exacerban. Claro que hubo manifestaciones contra Pinochet en 1997, en esta cumbre de ejércitos americanos. Claro que hubo todos los rechazos desde la población. Pero no, pues, como decía Pinochet, ese es el cáncer marxista que hay que aniquilar. Eso decía Pinochet. Y con esa consigna mató y desapareció a casi 3,000. Y por eso fue apresado solo meses después de esta condecoración. Vencedores de Tarqui. Solo meses después ya fue apresado. Y aquí dándole aplausos. Terrorífico, macabro. Quieren conmemorar Halloween. Tenga un buen caso. En el grado de Gran Cruz, para galardonar su pecho, la presea Vencedores de Tarqui. En el grado de Gran Cruz, para galardonar sus actuaciones en favor de nuestra fuerza terrestre y de nuestro país en general. Las circunstancias de mi carrera militar me han permitido seguir paso a paso su dilatada trayectoria profesional, durante los cuales, como el más alto oficial del ejército, ha seguido paso a paso su dilatada trayectoria profesional. Y después se preguntan por qué prefieren una dictadura militar a una democracia. ¿Por qué prefieren sus títeres gobernando a una democracia plena? Posiblemente aquí está la respuesta. Macabra respuesta. Ha servido a la República de Chile y a sus instituciones. La confianza que su pueblo y el respaldo de sus soldados que han depositado en usted a lo largo de su carrera demuestra inequívocamente el patriotismo y la lealtad con que ha desempeñado altísimas misiones para alcanzar el adelanto y progreso de sus Fuerzas Armadas y de su nación. Pensar que hoy piensan igualito, 28 años después, los hijos del triunvirato. Por ello, constituye para mí un hecho relevante tener el alto honor de imponer a usted el testimonio de nuestra gratitud institucional por sus probados sentimientos de cooperación internacional que enaltecen las páginas de nuestra historia militar, en la cual usted actuó con brillo y eficiencia para satisfacción de los soldados ecuatorianos que conocemos de su caudalosa mística de servicio y de sus inquietudes por el fortalecimiento y progreso de nuestras Fuerzas Armadas. Muy bien, un dato. Este discurso refleja una visión estructural, institucional, que arrastraban de los años 70, 80. Esta de que los ejércitos de Sudamérica eran los guardianes no solo del orden de la democracia, sino del statu quo, influenciados por la doctrina de la seguridad nacional, que dominaron el cono sur durante la Guerra Fría. Y eso se evidencia aquí. ¿Quieren algo para recordar en Halloween, una historia de terror? Aquí tienen. Los campos de la escuela militar rindiendo homenaje a la muerte.
fantasmagórico, ¿no? Como profesor de nuestra Academia de Guerra, fuimos partícipes del diseño y formulación de los planes de desarrollo y de todos los programas y acciones de un ejército que marchaba hacia el futuro, que en su concepción moderna, dentro de la estructura del Estado, conforma en la actualidad un poder que se proyecta en salvaguardia de sus intereses, en la consecución de la paz interna y externa y en el mantenimiento de la soberanía nacional. Todo esto, dicho en bonitas palabras, enseñaba Pinochet a nuestros militares en los años 50. Dicho en términos reales, cómo dominar a las sociedades usando las armas, en contra de su propio pueblo, claro. En el aspecto formativo de la personalidad militar, punto importantísimo inherente al desarrollo moral, espiritual y profesional de nuestro ejército, la acción que usted encauzó, señor Capitán General Augusto Pinochet, estuvo dirigida a promover una educación íntimamente relacionada con la lealtad y la ética, una educación orientada a resaltar los valores del espíritu y a combatir la ola de desajustes y desmoralización que podría ceñirse sobre las sociedades del mundo contemporáneo. Educar civil y militarmente a nuestros institutos de formación profesional y solidarizarse con nuestras causas de repercusión internacional fue proyectar afanes y esfuerzos hacia un futuro promisor, pleno de aciertos y de positivos resultados, no solo en lo concerniente a la seguridad y defensa, sino a todos los campos de influencia de nuestras Fuerzas Armadas. Es para quedarse perplejo. Escuchar cómo se refieren a un hombre que estaba a punto de ser encarcelado, con el peso de miles de almas sobre su espalda y de miles de vivos sobrevivientes de sus acciones. Me permito entonces, a nombre de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, tener el honor de haber impuesto al señor Capitán General Augusto Pinochet Ugarte la presea Vencedores de Tarqui en el grado de Gran Cruz. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que se visten de honor de espaldas a los pueblos. Se visten de libertad de espaldas a los pueblos, con engaño. Se visten de democracia y respeto a la Constitución de espaldas a los pueblos. Una Constitución que era defensora de los derechos humanos como la ecuatoriana estaba siendo pisoteada con este tipo de homenajes. En nombre del honor, la libertad, la gallardía, el progreso, los logros institucionales. Viene Pinochet, ¿no? Agradece la distinción, recordando sus años como profesor en Ecuador de la Academia de Guerra, evoca los vínculos de amistad con oficiales ecuatorianos, la fraternidad militar entre ambos países. A medida que avanza, ya van a ver cómo cambia su tono y comienza a justificar las acciones y la función de los ejércitos frente a los desafíos del nuevo siglo que se venía y la aldea global. La aldea global. Posiblemente en eso sí era visionario. Nuevamente presente en este querido y recorrido país y de poder compartir algunos momentos con tan distinguido y selecto cuerpo de oficiales del ejército ecuatoriano, me resulta muy relevante. No puedo dejar de evocar aquellos casi 4 años que tuve en estas tierras. 4 años estuvo en estas tierras, dice, en la década del 50. Miren ustedes, como profesor de la escuela militar. En la segunda mitad de la década de los 50, cuando cumpliendo un cometido que me asignara el Ejército de Chile,
Me desempeñé como profesor de la Academia de Guerra de esta noble nación y tuve la inestimable satisfacción de compartir mis conocimientos con muchos y destacados oficiales de este hermano ejército y además haber podido dejar algunos textos y programas de estudio sobre el particular. Para 1997, para esa fecha, Pinochet ya llevaba 24 años en el poder, de una u otra forma. Ya no era dictador de Chile, pero sí era el jefe del ejército. Además, su constitución con dedicatoria le había destinado a ser senador vitalicio. Desde 1980. Tenía 81 años de edad y estaba a solo meses de ser capturado. Obviamente, como está en el bando de los protegidos, como está en el bando de los que le hacen el juego a los grupos de poder, al bloque de poder geopolítico, con arresto domiciliario, con beneplácitos, y quien ordenó su prisión, el juez Baltasar Garzón, pasó al bando de los perseguidos y lo proscribieron como juez en España. Y acá nosotros dándole homenaje por haber sido 4 años profesor de la escuela de guerra, sin contar los muertos y las víctimas que ya les hemos mencionado. En el desempeño de esta actividad pude interiorizarme de las ricas cualidades humanas y culturales del pueblo ecuatoriano, particularmente de su natural afectuoso y su proverbial amistad y hospitalidad. Un elocuente testimonio de esta realidad la proporciona las numerosas colonias chilenas residentes en este país. Asimismo, en atención a las exigencias de las materias que yo impartí en la Academia de Guerra de su ejército, pude tener un conocimiento acabado de la hermosa y variada geografía con que ha sido favorecida esta nación. En esta forma creo poder decir que me siento muy cercano a este país tan fraterno. Dios mío. Habría deseado que mis vínculos y visitas a esta tierra hubiesen sido más frecuentes después del retorno a mi patria, porque dejé aquí a numerosos y grandes amigos. La providencia me había deparado, sin embargo, desafíos muy importantes y de gran responsabilidad en mi nación. Desafíos importantes que cumplió en su nación. ¿Usted cree que fueron desafíos importantes los que cumplió en su nación? Ya, preguntándole, a sus 81 años, cuando las cifras estaban sobre la mesa y las víctimas también. La tarea de reconstruir integralmente a mi país fue larga y dura, y ello es que requirió de mis mejores energías. Todo militar, cualquiera sean los lugares o circunstancias en que le corresponda cumplir con sus misiones, se debe en plenitud y siempre en aras de los objetivos que constituyen la razón de ser en última ocasión de su profesión. Y como no podía ser de otra manera, se siente orgulloso de lo que hizo, pese a la existencia de los informes Rating de 1991 y años después del informe Valech del 2004. Sumaban más casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Sumaban más casos de tortura y prisión forzada. Pero aquí, tratado como héroe. Mientras se venía su apresamiento por crímenes de lesa humanidad. Y ya vamos a escuchar, ya vamos a ver cuál era su idea para el nuevo siglo, lo que se venía y sus sugerencias con su palmarés. Señoras,
en mis labores de comandante en jefe del Ejército de Chile, me he abocado con especial interés y preocupación a encarar y analizar los múltiples retos que para los militares nos trae aparejado el nuevo siglo que se aproxima junto al milenio de las comunicaciones. Los nuevos retos estarán en las comunicaciones para el nuevo siglo. Va poniendo el punto sobre las IES. Se refiere a la proliferación del Internet que nacía en los años 90, 97. Y él ya sabíamos por dónde tenía que venir la represión. Ya no en las manifestaciones, en las marchas, sino cooptar la comunicación. Que estaría llevando al mundo, según muchos, hacia el fenómeno que se ha dado a llamar la aldea global. En este nuevo contexto, aplicado a las fuerzas militares nacionales, hay quienes afirman que sería necesario reestructurarlas profundamente, disminuyéndolas o dejándolas al servicio de objetivos que se apartan netamente de la profesión de las armas y que recaen sobre fenómenos de impacto mundial, tales como el terrorismo, las cuestiones ecológicas e ideológicas y la prevención de la represión del narcotráfico. El ecologismo, repitamos esto, a ver cuál es su motivo de lucha ahora, cuál es el motivo de lucha que planteaba los ejércitos, que posiblemente lo estamos viviendo hoy. Terrorismo, las cuestiones ecológicas e ideológicas. Cuestiones ecológicas e ideológicas. O sea, por un lado, el ecologismo y la ideología, obviamente la que no va acorde a él, hay que combatir con el nuevo ejército que plantea Pinochet, o que planteaba el Pinochet. Y la prevención de la represión del narcotráfico. Y el típico cuento de la lucha contra el narcotráfico. Y claro, un ejército de trolls le acusa a un opositor político de narcotráfico, una tortura, ya no necesitan. Póngale un fiscal, póngale un juez y un asambleísta dando a la araca y tienen la persecución perfecta. Ya venía planeando eso Pinochet. Que las experiencias de los chilenos en los últimos años de 70 y 80 nos permite decir que ello es un profundo error. Además, ambas visiones implican o la completa desnaturalización de los ejércitos nacionales o simplemente su desaparición. Es un error no dar cara a la nueva aldea global. A eso se refiere. Y tomando como ejemplo las virtuosas acciones del ejército chileno en los años 70 y 80. Las raíces más profundas de cada ejército se hallan sólidamente incrustadas en la tierra patria y desde allí recogen la savia con que se nutre su mística y determina sus misiones trascendentes, como son la defensa integral de esa tierra, de los valores que conforman su identidad nacional, de todos los elementos que son necesarios para asegurar su pleno desenvolvimiento y asimismo del ordenamiento esencial, sobre cuya base se hace posible la convivencia pacífica y regula a los conciudadanos. Para la convivencia pacífica, dice, con 3.000 muertos a cuestas, y hace un llamado para ejercer la fuerza por una convivencia pacífica. Fascistoides son así, ¿no? Hablan de pacifismo con 20.000 torturas a cuestas. Fantasmagórico. La aldea global no se opone a la subsistencia de nacionalidades definidas y sólidas. Por el contrario, la requiere como condición indispensable para su rueda consistencia, tal como ocurre en todo cuerpo unitario que está necesariamente integrado por órganos diversos, pero de características complementarias. Señores, no puedo terminar estas palabras sin expresar
mi más sentido y profundo emoción de agradecimiento por el homenaje y condecoración con que se me ha designado a un plano, lo que tomo como un gesto de aquella amistad que se forjara hace varias décadas y que se mantiene perdurable e incólume en el tiempo. Sepan todos ustedes que he guardado y seguiré guardando los más gratos recuerdos de este país y de la valía de su gente. Formulo mis votos para que este valoroso ejército del Ecuador siga avanzando cada vez más por la ruta de su tradicional y reconocida preparación militar. Contexto de aquello en el momento en Ecuador, 1997, diciembre. Ese año fue turbulento para el país. Hubo la noche de los 3 presidentes en febrero de ese año, cuando un golpe militar congresil organizado por Paco Moncayo desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un Fabián Alarcón desde el Congreso y el Partido Social Cristiano con Jaime Nebot Febres Cordero en Guayaquil y el bloque de poder económico de la Sierra decidieron dar un golpe a Abdalá Bucaram en 1997, además con una fuerte injerencia de la Embajada de Estados Unidos en Quito. Iremos mostrando las evidencias próximamente, con acusaciones de, como suelen hacer, acusaciones de corrupción, inventan casos, proscriben ministros, no les importa honras, no les importa nada, con tal de tomarse el poder. Y ese poder, el del interino Fabián Alarcón, estaba a cargo del Ecuador. Estaba a cargo del Ecuador, listo para ser la constituyente del 98 que entregaría en cuerpo y alma al Ecuador a estos poderes que representan los pinochetistas, los fondomonetaristas, los represores, los que hoy gobiernan también, vale decir. Se preparaba para la constituyente del 98 y se preparaba para dar paso a un Yamil Maguad en el 98 también. Y en ese contexto, héroe Pinochet, fantasmagórico, macabro. Muchas gracias. Durante años este archivo durmió en la oscuridad, como si el tiempo quisiera protegernos de lo que allí se dijo, de lo que allí se ensalzaba. Pero la historia no se borra, solo espera. La historia viva, solo espera. En 1997 Ecuador rindió honores al rostro más terrorífico, tenebroso del Cono Sur. Hoy ese homenaje se levanta como un espejo de lo que fuimos y de lo que aún podríamos repetir. Porque hay archivos que no solo muestran imágenes, sino que reviven fantasmas. Este es uno de ellos. Un homenaje que nunca debió existir y una advertencia que todavía nos mira desde el pasado. No hagamos de la historia de la patria, del cuento de la patria, algo infecundo y duro, ensangrentado de batallas y de luchas fraternas. Tratemos de crear la suave patria, patria que como la madre despierte y avive el amor de sus hijos, la ternura, el anhelo ferviente de servirla, de honrarla, de engrandecerla. Que el cuento de la patria despierte el interés de los niños, que pueda ser contado por las abuelitas para arrullar el sueño de los nietos. No la patria terrible, vindicativa, altanera. En cambio, sí, la patria segura de sí misma,
llena de noble altivez, fortalecida con su historia limpia. Los mejores días del cuento de la patria son aquellos con buen sol y mañanas transparentes.